Mena, 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 mena. Mena, 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 mena. Ha llevado temas muy importantes, reconocidos, el tema del Corte Inglés, Airbus, Coca-Cola, etcétera, etcétera, temas de mucho prestigio y de mucho renombre, y pertenece al sindicato de comisiones obreras al que lleva dedicado muchísimo tiempo, donde ejerce su labor profesional. Pero además ha participado como autor o coautor de numerosos trabajos sobre la materia laboral. Son innumerables, muy importantes. Yo el que más recuerdo es uno que me salvó la vida cuando yo era un abogado aún más inexperto que ahora y tenía que dedicarme al mundo laboral y no sabía cómo enfocar un despido disciplinario. Y cogí un libro suyo, Salvador, ¿no?, que me dio muchísima confianza, que era el despido disciplinario, una cuestión práctica. Y aquello me sirvió muchísimo, y desde entonces se me quedó grabado el nombre, y después tuve la oportunidad de conocerlo dentro del sindicato de comisiones obreras al que yo también pertenecí en su día. Pero me refería a él de que es también, además de abogado, es también coautor y autor de muchos y numerosos trabajos sobre la materia. Como prueba de este compromiso que os estoy diciendo con la lucha de los trabajadores, además ha recibido o se le ha concedido el premio Abogados de Atocha. Creo que eso ya es algo significativo de la trayectoria de Enrique Lillo. Creo que fue el 4º premio de Abogados de Atocha al que se le concedió. Y también tiene el premio de Abogado del Año de la Asociación Nacional de Laboralistas, dándose la circunstancia que es el primer abogado sindical al que se le otorgaba ese premio. O sea, que nos da idea de la trayectoria de Enrique, de la persona de Enrique, de la profesionalidad de Enrique, con el que os dejo, que seguro que nos va a ilustrar bastante sobre esta materia. Muchas gracias. Pues muchas veces, sobre todo en el derecho, vamos a lo formal. El premio de la asociación esa de abogados, o sea, de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, fue propuesta del bufete Sagardoy, y yo interpreto que fue porque perdió el pleito de Coca-Cola. Y entonces era la manera de que ellos decían: vamos a darle el premio para que se vea que hemos perdido, pero no de cualquier manera, porque si no va a parecer como que hemos perdido el pleito. Y luego el premio ese de Abogados de Atocha, yo que más tengo mucho al principio de realidad, es que me lo dieron mis amigos de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Entonces, por eso, yo siempre cuando me preguntaron: oiga, ¿y usted qué opina de todas estas medallas? Digo, mire, usted, yo lo que opino es que para que te den una medalla hay que ser amigo del medallero. Digo, eso me lo enseñó un maestro de mi pueblo, que dijo: oiga, a mi hijo le dan muchas medallas, el Colegio de Abogados de Madrid. Digo, es que esta gente no termina nunca de darse medallas los unos a los otros. Dice, pues a mí nunca me han dado. Dice, y le he preguntado a mi hijo y me ha dicho mi hijo: si es que mira, papá, tú no eres amigo del medallero. Bueno, hecha esta pequeña digresión y yendo al objeto de la charla, agradecer no solo a Felipe Villa, sino a Luis Carlos y a la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que son los que me han invitado a estar con ustedes o con vosotros. Y como el objeto de mi charla es los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes, yo siempre quiero empezar con una cuestión. Para descifrar, para alegar el derecho vigente en España, no tenemos que acudir solo a la ley que emane del Parlamento, el decreto ley que publique el Gobierno. Tenemos cada día más que acudir a los textos internacionales y a los tratados internacionales y al derecho comunitario. ¿Por qué? Porque desde que ganó las elecciones, en mi opinión, el Partido Popular, ha habido un grave retroceso legislativo en el contenido de leyes reguladoras del ejercicio de los derechos fundamentales. Y ahora comentaremos algunos. Y esto se puede ver compensado, digo compensado o aliviado, por la aplicación de los tratados internacionales. Por ejemplo, recientemente el Círculo de Empresarios, ese que alguna vez sale en televisión, Javier Vega Seoane, don Javier, un empresario catalán potente, han escrito ahí, y parece que han colaborado incluso despachos importantes en eso del Círculo de Empresarios y figuras jurídicas relevantes de este país, y dicen: el problema que tiene la seguridad jurídica en España es el papel de algunos jueces, que actúan en plan militante, descalificando a muchos jueces.
y dictan sentencias que no están conformes con las leyes. Entonces hay que decir, ¿con qué tipo de leyes? Pues claro, algunos despidos colectivos se han declarado nulos, no porque lo dijera la letra del 51 del Estatuto aprobado por el Partido Popular, sino porque se deducía de las obligaciones jurídicas que emanan del derecho comunitario, que obligan a la empresa a suministrar información previa suficiente y a tener un periodo de negociación informada con los representantes de los trabajadores sobre esa documentación aportada. Entonces, si el órgano judicial detecta que no hay información previa suficiente, porque en este país parece que la información económica de la empresa muchas veces, y sobre todo la retribución de los directivos, vamos a decirlo con claridad, la retribución de los directivos es poco menos que material clasificado del CNI, mire usted, eso no es material clasificado del CNI, obligan a la transparencia y a la información previa. Y si no se hace esto, y por lo tanto no se ha desarrollado un periodo de negociación efectiva, este despido colectivo es nulo. Entonces, eso lo pongo como ejemplo. Yo siempre voy a poner otro ejemplo. Resulta que en la reforma laboral hay un contrato de emprendedores, de fomento del emprendimiento, que me parece que puede durar hasta 6 meses y te lo pueden rescindir sin causa, el desistimiento, por desistimiento unilateral. Y entonces esto se planteó en un juzgado de Madrid. Yo no intervenía como abogado, pero el magistrado, ¿pero qué dice? Lo dice la Carta Social. ¿Y yo qué sé de la Carta Social? La Carta Social Europea y el órgano de control de la Carta Social Europea ha calificado ese contrato como incompatible con el derecho al trabajo, que según la Carta Social Europea es un derecho fundamental que hay que proteger. Yo no, la Carta Social yo no la veo en mi manual. Bueno, entonces, hablando con este juez, al cual yo conozco desde hace tiempo por otras razones, le digo, vamos a ver, ¿qué hizo la Sala de lo Social del Supremo? En un fair play, porque no se tradujo en sentencia, desestimó, pero luego una conversación informal. Dijo, ¿qué hizo la Sala de lo Social del Supremo con el concordato con la Santa Sede? Digo, a la Sala de lo Social del Supremo llega el asunto, profesores de religión, los nombra a propuesta al obispo, y los revoca al obispo, y están a expensas su estabilidad en el empleo de la decisión unilateral del obispo. Ese es el sistema que diseña el concordato en materia de profesores de religión. Y entonces, claro, eso es incompatible con el Estatuto de los Trabajadores, que dice las causas de cese son legales, están tasadas, etcétera. ¿Qué dice la Sala de lo Social del Supremo? No, porque aquí, artículo 96 de la Constitución, la regulación del Estatuto se sustituye y queda desplazada por la regulación del Tratado Internacional con la Santa Sede. Es verdad que algunas sentencias ya se pasa el ponente en su fervor católico y dice, con el tratado con valor supraconstitucional, no, supralegal, no supraconstitucional, dice el 96, del tratado con la Santa Sede, que es un Estado a estos efectos. Efectivamente, la Santa Sede tiene la naturaleza bifronte, de no solo órgano, digamos, jerarquía espiritual, sino también Estado, por tanto, potencia estatal. Bueno, pues lo mismo que se aplica ese tratado, se aplican otros, en los términos interpretados por sus órganos regulares de interpretación y aplicación. Y aquí es donde surge, y engancho ya, con los trabajadores migrantes. Porque, claro, los trabajadores migrantes, si vamos a los textos internacionales, que yo no lo voy a enumerar, porque el que tenga interés práctico, pues Felipe le podrá facilitar el texto de la ponencia por escrito, por si lo quiere consultar. Pero los tratados internacionales, cuando hablan de la dignidad humana, de derechos humanos y de alguna serie de derechos fundamentales, dicen todas las personas. No dice los emigrantes con papeles, ni dice los ciudadanos nacionales, dice todos, sin distinción. Entonces, aquí esto permite una construcción jurídica de especie de derechos universales inherentes a la persona en virtud de estos tratados internacionales que tendrían fuerza vinculante. Lo que pasa es que luego empiezan los matices que en los derechos, en la aplicación práctica del derecho, siempre la aplicación se juega en los matices interpretativos.
pero de entrada todos son todas las personas, sin distinción, no los ciudadanos, no los que tengan papeles. ¿Y cuándo empieza el problema? Pues yo creo que el problema se plantea primero dentro del Estado y luego en el ámbito de la Unión Europea. Claro, en el ámbito de la Unión Europea hay derechos fundamentales, como que uno de ellos, típico de la Unión, es la libertad de movimiento de las personas o de circulación de personas. Lo que pasa es que sí es cierto que la Carta de Derechos Fundamentales y los instrumentos normativos europeos condicionan ese derecho a la existencia de lo que se puede llamar la autorización de residencia legal y, por lo tanto, autorización de trabajo. Luego, en la literalidad del derecho comunitario, en la literalidad al día de hoy, parece que estos derechos de libertad de movimiento y de circulación están supeditados por el propio texto, a diferencia de los textos internacionales de la OIT, de Naciones Unidas, a la existencia de este tipo de autorización de residencia y autorización de trabajo, que incluso la aplicación de las directivas del año 2000 y 2003 sobre discriminación, prohibición de discriminación y diferencia de trato por razones étnicas o por razones religiosas o similares, también se aplica no a todos sin distinción, sino a los ciudadanos nacionales de Estados miembros o a los que tengan residencia legal con estas autorizaciones administrativas estatales. Luego ahí surge un primer problema, digamos, en relación con los trabajadores migrantes sin esos permisos. Y luego en la legislación española el problema surge cuando el artículo 13 empieza a ser aplicado, interpretado por el Tribunal Constitucional. En mi opinión, el Tribunal Constitucional, en mi opinión personal, hasta el año 2012, en que pasa a ser controlado por el Partido Popular, a través de don Francisco Pérez de los Cobos y otros nombramientos. A partir de ahí, la doctrina, yo haría por así decirlo, una distinción entre doctrina constitucional hasta el año 2012 y doctrina constitucional a partir del año 2012. Y eso se aprecia siguiendo un poco algún tipo de sentencias y utilizando algunos matices que ahora veremos. Entonces, volviendo a este asunto, el Tribunal Constitucional utiliza el artículo 13, el 10.2 y el 96.1 de la Constitución, que antes he mencionado, que utilizó el Supremo para reivindicar la operatividad y vigencia de los tratados con la Santa Sede, y que se les olvida ese tipo de invocabilidad en relación con otros tratados internacionales en los términos en que han sido aplicados e interpretados por sus propios órganos de control, que en este caso es el Comité Económico y Social respecto a la Carta Social Europea, y no solo son las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por supuesto son vinculantes, sino también las del Comité, los órganos regulares de control de los convenios de la OIT, el Consejo de Administración, Comité de Libertad Sindical, etc. Entonces, volviendo a esto de la materia de la extranjería, el Tribunal Constitucional empezó y se le plantean empieza a conocer asuntos de inmigrantes indocumentados. Asuntos que llegan al tribunal por el tesón de un trabajador inmigrante y por el tesón de su abogado, que lo plantea y lo va planteando, que creo que antes se ha hablado de este asunto, y el asunto llega al Constitucional. Entonces el Constitucional dicta una serie de sentencias, para algunos casos que también los tenéis ahí en la ponencia, por si las queréis consultar, y no voy a repetir yo de una en una, y entonces el Tribunal Constitucional empieza a hacer una distinción muy importante y decir, mira, es que del artículo 13 se deduce que cualquier inmigrante, aunque no tenga permiso de trabajo ni permiso de residencia, por el mero hecho de ser persona humana, tiene los derechos del título preliminar, que son inherentes a la dignidad de la persona. Claro, ahí empezamos a ver qué tipo de derechos. Por ahí está el derecho o la prohibición de tratos degradantes e inhumanos, que creo que recientemente, además la citáis vosotros, ha dictado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es evidente, de esa devolución en caliente. Oiga, es que eso es incompatible con estos textos internacionales. En la verja de Melilla, me parece que fue el asunto. Y entonces dice el Tribunal Constitucional, oiga, el derecho a la dignidad de la persona
incorpora derecho fundamental el título preliminar, como es prohibición de tratos degradantes, derecho a la tutela judicial efectiva, que es el derecho a recurrir y a mantener una situación durante la tramitación del recurso, que antes me parece que también se ha comentado. El derecho a... también se plantea en el Constitucional tutela judicial, derecho a no sufrir tratos degradantes ni inhumanos, derecho a no sufrir un perjuicio por ninguna reclamación, y aborda incluso derecho de reunión de inmigrantes y derecho de asociación, entre otros. Y ya el Tribunal Constitucional, por decirlo, lo dijo, están protegidos, por lo tanto no pueden sufrir ningún perjuicio por el ejercicio de estos derechos. Entonces, lo que hace el Partido Popular en una reforma que hace de la ley de extranjería, lo que hizo fue plantear una distinción entre titularidad del derecho y requisitos para el ejercicio de esos derechos. Y entonces, claro, dice, bueno, como en los requisitos para el ejercicio del derecho fundamental, aunque sea usted titular, pues el requisito es que usted tenga la autorización administrativa y usted tenga la autorización de residencia legal. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional, en 2 sentencias que también la cito, una de ellas, yo creo que es muy buena, de María Emilia Casa Bamonde, que yo creo que es una laboralista, gran laboralista, y que no se le ha hecho justicia porque en muchos medios ha pasado como la ponente del asunto aquel envenenado del Estatuto de Cataluña, que fue envenenado políticamente, pero esta tiene brillantes sentencias del Tribunal Constitucional, entre otras esta. Y entonces ahí lo que plantea María Emilia Casa es decir, oiga, esa distinción entre titularidad y requisitos para el ejercicio implica la privación de la efectividad del derecho fundamental. Pero es que eso lo dicen todos los órganos judiciales. Oiga, ¿usted se le reconoce un derecho fundamental? Sí, pero es para que ese derecho sea efectivo, no para que si yo lo puedo... Porque usted si se le reconoce el derecho tiene que permitir la efectividad de su ejercicio y tiene que permitir que de ninguna manera el ejercicio tenga, por así decirlo, un efecto perjudicial, porque si sufre un perjuicio por ejercer un derecho, lo que se está provocando es una disuasión, un desaliento que impide la reiteración en el ejercicio de ese derecho. Y en virtud de este tipo de construcción jurídica, pues se declararon inconstitucionales este tipo de regulación que venían a supeditar el derecho de libertad sindical y de huelga por parte de trabajadores migrantes sin documentación, lo venían a supeditar a que obtuvieran la documentación administrativa correspondiente. Fijaros que esto tiene su importancia porque recientemente, por lo que yo he visto en el periódico, en los acontecimientos estos de Lavapiés de Madrid, se ha hablado de un sindicato de manteros, que se supone que son sindicatos de trabajadores indocumentados. Eso es perfectamente legal. Y tienen derecho de reunión, porque se han reunido, y derecho de manifestación, y eso lo tiene ya proclamado el Tribunal Constitucional. Entonces no hay que sospecharse ni decir que eso es ilegal, ni mucho menos. Lo que ocurre es que se está transmitiendo una imagen social como que el derecho, es decir, la situación de los colectivos que no tienen papeles es una situación que solo está contemplada en el derecho penal o en el derecho administrativo sancionador, y eso es mentira. Aparte de que pueda estar contemplada en ocasiones por el derecho penal, sobre todo por las organizaciones estas de trata de blancas que antes habló y por la imposición de malas condiciones o condiciones ilegales a los trabajadores abusando de su situación de necesidad o abuso de derecho, independientemente de esto también tienen derechos fundamentales que ya están hasta ahora, y eso ya es, por así decirlo, un valor constitucional firme, porque es un derecho fundamental proclamado por la propia Constitución española. Lo que pasa es que, claro, por así decirlo, la batalla o la lucha por la eficacia o la vigencia de los derechos no termina nunca. Eso yo creo que es la gran experiencia, es la experiencia humana y es la experiencia que tenemos. Y entonces, bueno, pues habrá que continuar reclamando, y aquí es donde puede ocurrir, que yo creo que no es previsible, que
que el Tribunal Constitucional cambie radicalmente de opinión. Yo creo que no es previsible porque sería incompatible con el carácter vinculante de su propia doctrina. Digo esto porque es verdad que estas sentencias sobre libertad sindical y derecho de huelga, que son muy importantes y que las cito aquí, estas sentencias hay votos particulares. Los votos particulares son de magistrados nombrados por el Partido Popular y que son los que ahora son otras personas físicas, pero su contenido jurídico ideológico yo creo que coincide con alguna de las tesis de la mayoría de los actuales magistrados del tribunal. Pero en principio ese derecho yo creo que ya no pueden modificarlo porque sería, por así decirlo, ir contra su propia doctrina y contravenir una regla jurídica que es el carácter vinculante de la doctrina del Tribunal Constitucional. Luego ahí existe margen para poder construir y hablar de que los trabajadores migrantes irregulares, puesto que los otros tienen igualdad de condiciones que el ciudadano español y que el trabajador español, que los trabajadores migrantes irregulares son titulares de los derechos fundamentales del título preliminar de la Constitución, porque ya es un mandato así claramente establecido por el Tribunal Constitucional. Y otra cosa es que ¿qué ocurre con el derecho a determinadas prestaciones de seguridad social? Que ya estamos en otro título de la Constitución y se dice que son los principios rectores de la misma. Aquí hay algunos que decimos, siguen siendo derechos fundamentales. El derecho al trabajo del 35 sigue siendo derecho fundamental. Lo que pasa es que no está protegido por el recurso de amparo, pero eso no le priva. Pero, sin embargo, hay otra doctrina que dice, no, para ver el alcance y el contenido concreto del derecho subjetivo al trabajo, a la seguridad social, a las prestaciones por desempleo, incluso a la vivienda, para ver el alcance del derecho subjetivo hay que acudir a la ley. Entonces, claro, ya la operación jurídica no es la misma que con los derechos fundamentales. Para ver el alcance del derecho fundamental no hay que acudir a la ley española, porque eso pasaba con el franquismo, con la dictadura franquista, cuando publicaron el fuero los españoles, que el Tribunal Supremo dijo, oiga, esos derechos que reconoce el fuero de los españoles son programáticos, luego lo que vale lo que diga la ley. Aquí no, el derecho fundamental tiene un contenido esencial y en su definición no interviene la ley, intervienen los tratados internacionales según el 10.2. La cuestión es que los derechos que no están en el ámbito del título preliminar, el contenido de los mismos no nos lo va a dar tratados internacionales, sino que, con arreglo a esta doctrina, lo darían las leyes españolas. Entonces, claro, para ver si se tiene derecho a la protección por desempleo o a la prestación de seguridad social, habría que acudir a la ley, porque son principios rectores de la economía y del funcionamiento de la sociedad. Y entonces aquí es donde surge el primer problema. Por ejemplo, el trabajador migrante en situación irregular no tiene derecho a la protección por desempleo. ¿Por qué? Primero, porque no reconoce la ley, porque hay muchas sentencias que han dicho que no tiene derecho, y segundo, porque hay un obstáculo insalvable, y es que la propia Tesorería General de la Seguridad Social, si percibe una afiliación de un trabajador migrante sin la autorización de residencia y sin la autorización de trabajo, está obligada a devolver las cuotas y a no admitirlas, y por lo tanto no tendrá cotización para acceder a la prestación por desempleo. ¿Qué ocurre con lo de la asistencia sanitaria? Que el Tribunal Constitucional, actualizado, ha hecho una interpretación, en mi opinión, muy restrictiva de las leyes estas autonómicas, donde le daban derecho a la asistencia sanitaria a los trabajadores inmigrantes irregulares. Derecho a la asistencia sanitaria plena, porque lo debía tener. Y entonces llega el Constitucional y acude a lo que muchas veces en el derecho, cada vez que tratan de hacer una putada a los derechos humanos, mi opinión es que acuden a lo formal. Dicen, no, oiga, esto no es competencia de las comunidades autónomas, esto es competencia del Estado.
Y aquí el Estado no ha atribuido ese derecho a la asistencia sanitaria, lo que solo tienen derecho, me parece que es el caso de urgencia o de niños menores o un colectivo muy vulnerable, en situación especial. Si no, no. Si no hay derecho, no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Pero esa sentencia del Tribunal Constitucional actual, esa sentencia van a lo formal. Podrían haber dicho, oiga, el derecho a la asistencia sanitaria también es un derecho constitucional. ¿Y por qué no va a poder ser reconocido por la comunidad autónoma, que además es la que lo paga? Porque además, si mal no recuerdo, la financiación de la asistencia sanitaria la hace la comunidad autónoma, que creo que es uno de los trucos que tiene la ley de presupuesto. El otro día lo escuché en La Sexta, un profesor que creo que lo explicó más o menos. Diciendo, no, hombre, si ustedes están restringiendo las transferencias de la comunidad autónoma y están dando menos dinero para la asistencia sanitaria, ¿cómo pueden decir que esto es expansivo? Si están regateando y están recortando en la asistencia sanitaria. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Cómo han utilizado la competencia autonómica y para decir, no, mire usted, es que el problema no es el problema jurídico no es de competencia autonómica y competencia del Estado, el problema jurídico es de derecho subjetivo de una persona o no. Pero bueno, independientemente de que así es como se aborda muchas veces para denegar derechos, lo cierto es que en la actualidad, en el derecho vigente, no se tendría, aunque yo creo que hay otros mecanismos para disfrutarlos en la práctica, sobre todo en la práctica administrativa, que es lo que más interesa. Pero en principio el estado jurídico de la situación al día de hoy sería ese. Entonces, ¿qué ocurre en materia laboral? Bueno, en materia laboral es verdad que aquí, con la primera ley de extranjería, que era restrictiva, aunque no mandaba el Partido Popular, me parece entonces, mandaba el Partido Socialista, pero era muy restrictiva, la primera ley, que era el 85, en la primera ley restrictiva, entonces decía, oiga, si el contrato de trabajo, el trabajador migrante se pone a trabajar con un empresario, ese contrato de trabajo, si no tiene permiso de trabajo y no tiene permiso de residencia, es nulo. Luego, si es nulo, no tiene efecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en cualquier momento el empresario le puede decir, márchese usted aquí, y se tiene que marchar. Bueno, entonces, pues eso es una manera de enriquecer al empresario, los contrata, los pone a trabajar y luego los despide sin derecho y sin nada. Entonces los tribunales encontraron una primera solución. Bueno, que les pague el salario por el tiempo trabajado efectivamente, para evitar el enriquecimiento injusto del empresario y por el principio general de derecho de buena fe. Bueno, pues que les pague. Pero claro, luego dice, bueno, sí, les paga, pero es que luego si no tiene ninguna protección, pues le sale más conveniente al empresario meter este tipo de trabajadores, aprovecharse y lucrarse de su trabajo personal y luego sin derecho. Y entonces ya vino el artículo, que creo que es el 36 actual de la Ley de Extranjería, donde viene a señalar que a efectos de contrato de trabajo tiene plenos efectos, y por lo tanto no es un contrato nulo, sino que tiene plenos efectos jurídicos y económicos el contrato de trabajo del trabajador migrante irregular en su relación con el empresario. Y por lo tanto, ese trabajador migrante irregular tiene derecho, por tutela judicial efectiva, a reclamar y a poner una demanda de despido. Aunque siguen ocurriendo episodios insólitos, porque hace meses hubo un episodio en los juzgados sociales de Madrid, donde una magistrada que a mí me sorprendió, porque tiene cierta veteranía forense, y va un trabajador migrante y dice, usted no tiene papeles, no acepta la conciliación. Yo creo que era también fruto del mecanismo diabólico de forzar la conciliación para no trabajar dictando la sentencia. Pero bueno, usted no se concilia, pues llamo a la Guardia Civil. Pero bueno, lo llama a la Guardia Civil y al juicio de este ciudadano, bueno, pues ahí queda en stand-by hasta que, claro, después lógicamente la han obligado a celebrar el juicio. Además, yo creo que ahí está la sentencia favorable porque era elemental que era un despido improcedente. Pero bueno, si es que eso tiene derecho a la tutela judicial y a que se le reconozca ese despido como improcedente. Lo que pasa es que aquí la doctrina que cito de los tribunales superiores de justicia reconocen el derecho, pero dicen, no, pero el empresario necesariamente tiene que optar por la indemnización y no por la reincorporación, porque la reincorporación sería una situación de ilicitud. Está en situación ilícita trabajando y por eso no se le permite cotizar a la Seguridad Social y por eso no genera cotizaciones
para prestaciones por desempleo u otro tipo de prestaciones. Pero al día de hoy es pacífico que ese trabajador tiene derecho a reclamar sus derechos, que se traducirán en indemnizaciones por despido improcedente o en lo que reclame. Claro, aquí luego ha surgido otra cuestión, que para los que tenéis contacto con este mundo, yo creo que también es importante saberlo. Claro, yo no tengo derecho a la prestación por desempleo, pero si yo no cobro la prestación por desempleo y he tenido una relación contractual con plenos efectos, hay un sistema que se llama responsabilidad empresarial en materia de prestaciones. Si el empresario incumple sus obligaciones de cotización y de afiliación, es responsable en el pago de las prestaciones. Hay un sistema general para todas clases de prestaciones, jubilación, invalidez, etc. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Oiga, bueno, yo, en la hipótesis de que la empresa hubiera cotizado al régimen general de seguridad social, como hubiera sido su obligación, yo hubiera tenido derecho a percibir tanto de prestación por desempleo, según los años cotizados, 2 años, 18 meses o menos. Y el empresario me ha privado de esas prestaciones por desempleo. Luego tiene una responsabilidad indemnizatoria como responsabilidad civil indemnizatoria. Y hay una sentencia de la Sala de los Juzgados del País Vasco que así lo señala. Y yo la cito ahí también. Es decir, hay responsabilidad resarcitoria del empresario. Lo que pasa es que hay una sentencia también de la Sala Social de Cataluña que dice que no. Dice no, porque el Supremo ha dicho ya que no tiene prestación por desempleo. Bueno, pero aquí no estamos hablando, yo creo, de prestación por desempleo, sino de una responsabilidad civil indemnizatoria fruto de un comportamiento empresarial. Entonces ahí la Sala del País Vasco viene a decir, bueno, es que el empresario también puede coadyuvar a que a ese trabajador se le otorgue la autorización de residencia, incluso el permiso de trabajo, si refuerza con que tiene un contrato, que tiene cierto arraigo, etcétera. Pero bueno, ahí lo señalo yo a estos efectos. Con lo cual, no hay una situación, equívoca de cierta protección jurídica, de protección de algunos derechos fundamentales, que, en mi opinión, es lo que se debe hacer valer. Incluso hay algunos que avanzan, por ejemplo, en un libro de un profesor de aquí de Granada, que lo prologa José Luis Monereo, que se llama Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante, que lo he utilizado yo para esta charla de Editorial Bomarzo. Entonces ahí, sobre todo en el prólogo de José Luis Monereo, donde habla de las sentencias del Constitucional y de todas estas, plantea también decir, bueno, ese trabajador, aunque su despido sea improcedente y con derecho a indemnización, si fuera nulo, puede plantear la indemnización adicional que por violación de derechos le permite o le habilita el 183 de la ley reguladora de la jurisdicción social. Y efectivamente ahí no se ha planteado ningún caso, pero es importante también saberlo. Y por último, en relación con este estatuto jurídico que más o menos podemos deducir del estado actual de la ley y de la jurisprudencia aplicable, hay que tener en cuenta 2 sentencias de los contenciosos administrativos del Supremo, donde vienen a plantear un asunto que creo que tiene también su importancia. Oiga, en la manera de identificar al trabajador migrante irregular. Ahí el Tribunal Supremo, en los contenciosos, en esas 2 sentencias, dice, mire, la manera de identificarle no podemos pedirle que sea la tarjeta esa de identificación de extranjero o el NIE de identificación de extranjero, porque ambas documentaciones van supeditadas a la autorización de residencia y a la autorización de trabajo. Entonces, ¿cuál es la documentación? Pues la documentación será, si tiene pasaporte, el pasaporte que tenga y lo que él tenga. Y eso será documentación identificativa. No se le puede pedir una documentación de imposible cumplimiento. ¿Cómo es? Oiga, pero si es que entonces estoy en la pescadilla, en el círculo infernal. Si no accedo al permiso de residencia porque no me lo dan, ni el permiso de trabajo, no accedo a la identificación y no tengo identificación. Claro, su identificación es la documentación que usted tenga, que normalmente es el pasaporte. Y luego hay una sentencia de la Sala del Supremo que consolida esto
del despido improcedente y del derecho a reclamar el trabajador todos los efectos económicos que puedan derivarse de su situación material de trabajo efectivamente prestado. Con lo cual esto lleva a concluir, y hay algunas sentencias también, de que este trabajador tiene derecho al cobro de las prestaciones del FOGASA, que no son prestaciones de seguridad social en caso de insolvencia del empresario, que en algunos casos se da también, en unos no, porque les dan trabajo a empresas solventes, pero en otros hay mucho piratería y mucho, por así decirlo, volatilidad empresarial en muchos sectores económicos y en muchas ciudades, y entonces estos sitúan o dan trabajo a trabajadores migrantes y si entran en situación de insolvencia tendrían derecho a este cobro de prestaciones de FOGASA. Y por último, yo siempre no resisto la tentación de contar una historia. El problema de los derechos fundamentales, y además siempre me surge cuando leo, ahora están imputados penalmente ciudadanos ejemplares que creo que han colaborado para el rescate de vidas humanas, con lo cual han contribuido a, por así decirlo, a la efectividad del derecho fundamental a la vida, porque si no creo que los migrantes podían haber sido ahogados en alta mar. Entonces, claro, su afán ¿cuál es? Contribuir a la eficacia del derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad de la persona, etcétera. Y de repente son imputados. Dice, no, pero es que usted, los actos materiales que ha cometido pueden ser incardinados en el tipo penal de tráfico ilegal de personas, no sé qué, ahí en Italia y en Grecia. Y entonces digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Digo, porque hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que viene a plantear, dice, oiga, mire usted, si el tipo penal coincide con el ejercicio del derecho fundamental, no puede aplicar usted el tipo penal, no puede. Y esto hay algunas sentencias. Es más, hay algún trabajo de don Francisco Pérez de los Cobos, el presidente del Tribunal Constitucional, que ya un antiguo trabajo que era sobre la inconstitucionalidad de la represión penal de los piquetes. Lo que pasa es que eso, con poco éxito, lo hemos invocado en algún asunto. Pero digo, oiga, lo ha dicho el presidente, aquí está el trabajo, inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque planteaba don Francisco Pérez de los Cobos con buen criterio en aquel caso, oiga, si está ejerciendo un derecho fundamental porque está en el piquete de huelga, y eso forma parte del derecho de huelga, lo que no puede usted es plantear una sanción penal por el ejercicio del derecho fundamental, porque eso es incompatible y no solo es el efecto desalentador, sino que sobre todo es la represión del ejercicio del derecho fundamental, con lo cual es incompatible, porque por el ejercicio del derecho fundamental no se puede sufrir ningún perjuicio ni ninguna consecuencia nefasta ni mala. Entonces hay un problema de mala aplicación de algunos tipos. Pero en esto yo creo que hay que tener siempre cierta reserva y desconfianza de la posible interpretación judicial que se pueda hacer de estos casos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juez se le olvida que es el ejercicio del derecho fundamental y va a lo formal del tipo penal. Y entonces a mí siempre se me recuerda una anécdota que me contaba a mí Manolo López, un veterano abogado laboralista que ya murió del Partido Comunista de España y de comisiones obreras en la clandestinidad. Y dice, un día, la segunda caída que tuvo él, dice, repartiendo Mundo Obrero en una estación de metro. Y estábamos repartiendo Mundo Obrero y de repente aparece un ciudadano discapacitado. Y entonces el ciudadano discapacitado, pues en fin, lo vio interesante aquello. Y entonces empezó, Mundo Obrero, a repartir también. Llegó la policía y los detuvo a todos y los llevaron a la Dirección General de Seguridad, a disposición del juez especial de actividades extremistas y anticomunistas, que era el célebre coronel, caballero mutilado de la guerra, Aymar. Entonces el coronel Aymar, como juez especial, se da cuenta y le dice al policía actuante, oiga, usted es tonto, ¿para qué me trae a este ciudadano junto con los comunistas? Y entonces el secretario, que tenía una visión muy burocrática, le dice, señor coronel Aymar era un personaje que despachaba con Franco, así está escrito, sí, que tenía hilo directo al pardo, pero un juez muy especial, el coronel Aymar. Y entonces le dice el secretario, oiga usted, coronel, vamos a seguir el procedimiento establecido, que lo ponga en libertad el juzgado de la Plaza de Castilla, que es el juzgado civil ordinario. Buena idea, que lo ponga en libertad el de la Plaza de Castilla.
y llevan al ciudadano discapacitado a la Plaza de Castilla. ¿Sabéis lo que ocurrió por este tipo de aplicación judicial? Que al final ese ciudadano coincidió con Manolo López y con lo que estaban repartiendo el Mundo Obrero en la cárcel. Porque lo metió, porque el juez dijo, lo han cogido repartiendo propaganda ilegal a la cárcel. Y no vio lo que parecía que era evidente, que ese ciudadano no es que tuviera trastorno bipolar, es que estaba directamente discapacitado, que hasta lo ofreció el coronel Eymar. Y ese es el riesgo que muchas veces tiene todos estos problemas de aplicación de derechos, sobre todo de trabajadores migrantes. Y con esto pues ya termino y estoy a lo que queráis de preguntas o de intervención o de lo que queráis. Mena, 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 mena. Mena, 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 mena.